La infancia de Sunny fue un trayecto lleno de tormentas, desde la pérdida desgarradora de su madre hasta la pesada carga de las deudas de su padre. Cada experiencia dejó una huella profunda en su ser. Estas vivencias no solo moldearon su carácter, sino que también se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración para su arte, transformando su dolor en creatividad. En medio de esta adversidad, Sunny encontró en su talento una luz que lo guiaba. Su deseo ferviente de reunir dinero se entrelazó con la necesidad de encontrar a su padre desaparecido. Este anhelo de conexión familiar se convirtió en la fuerza motriz que lo impulsaba a seguir adelante, desafiando cada obstáculo que la vida le ponía en el camino. Sin embargo, la presión de las deudas comenzó a pesar sobre sus hombros. Ante esta situación apremiante, Sunny enfrentó un dilema moral: hacer copias ilegales de su arte o mantener su integridad. Este conflicto interno reflejó su lucha constante entre la necesidad económica y los valores que había cultivado a lo largo de su medio. De esta tormenta, la colaboración con Foss se convirtió en un pilar fundamental para él, proyecto que tenían entre manos. Combinando sus habilidades en diseño y técnicas de impresión, ambos lograron avanzar en la compleja tarea de crear billetes falsos. Su trabajo en equipo fue una danza armoniosa entre creatividad y estrategia, esencial para sobrevivir en un mundo tan peligroso. El primer intento de imprimir dinero falso fue un viaje lleno de aprendizajes. La elección del papel se reveló como un factor decisivo en su éxito o fracaso. Al enfrentarse a la realidad, descubrieron que utilizar materiales inadecuados resultó en un fracaso rotundo, recordándoles la importancia de la atención a los detalles en cada aspecto de su arriesgada empresa. Después de enfrentar varios tropiezos, Sunny finalmente tropezó con un tipo de papel que, sorprendentemente, se asemejaba al dinero real. Este descubrimiento no solo representó, con acento agudo, un momento de triunfo personal, sino que también marcó un cambio crucial en su proceso de impresión. Era un pequeño paso hacia adelante, pero una gran victoria en su lucha por el éxito. La operación de robo se ejecutó con precisión mientras los guardias estaban distraídos, mostrando la meticulosa planificación del equipo. Cada movimiento fue calculado al milímetro, evidenciando cómo la dedicación y el trabajo en equipo podían transformar una idea arriesgada en una ejecución más que efectiva. Era un juego de ingenio en el que la astucia se mezclaba con el riesgo. Para proteger su negocio fraudulento, Sunny optó por una estrategia ingeniosa: esconder el dinero falso entre papel normal. Esta táctica, aunque arriesgada, se convirtió en un elemento crucial de su operación. La habilidad para disfrazarlo ilegal bajo lo cotidiano se volvió un arte en sí misma, y Sunny se adentró más en un mundo del que era cada vez más complicado escapar. A medida que su negocio crecía, Sunny comenzó a enfrentar conflictos personales que no había anticipado. Su relación con su novia complicaba cada vez más su vida, especialmente cuando ella comenzaba a dudar de su éxito y honestidad. Este dilema emocional se cernía sobre él como una sombra, recordándole que el precio del éxito a menudo venía con un alto costo personal. Mientras tanto, el equipo de Michael, antes pequeño y frágil, se encontraba ante un poderoso sindicato de falsificadores, conocido como Mansor. Este grupo representaba una amenaza significativa, reflejando la gravedad del problema del dinero falso en el mundo. Así, la lucha de Sunny y su equipo se entrelazó con un conflicto más grande en el que las apuestas eran más altas de lo que jamás habían imaginado. Después de la muerte trágica de un compañero, Michael se vio impulsado a erradicar el crimen organizado que se escondía tras el dinero falso. Esta motivación personal se convirtió en el faro que guiaba la creación de un equipo de élite decidido a luchar contra el mal. Cada paso que daban significaba un paso más hacia la justicia, pero también implicaba un riesgo cada vez mayor. A pesar de la escasez de recursos, Miga decidió tomar la iniciativa y comenzar a investigar por su cuenta. Su determinación brilló en medio de la adversidad, ilustrando la importancia de ser proactivo en la lucha contra el crimen. Este espíritu de lucha se convirtió en un ejemplo de cómo la tenacidad puede desafiar incluso las circunstancias más difíciles. Sunny, en un momento de reflexión, recordó que había dinero defectuoso en la basura. Este recuerdo lo llevó a tomar una decisión audaz, intentando salvar la situación en la que se encontraba. Sin embargo, esta acción desencadenó una serie de eventos inesperados que cambiarían
el rumbo de su vida y de todos a su alrededor, dejando a todos preguntándose, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La verdad sobre el dinero falso llegó a oídos del abuelo de Sunny, provocando un conflicto familiar devastador. La decepción en sus ojos era palpable, reflejando las consecuencias de las decisiones que Sunny había tomado. Este momento se erigió como un recordatorio de que, a menudo, las elecciones que hacemos no solo afectan nuestras vidas, sino también la vida de aquellos que más amamos. La situación se tornó aún más crítica cuando Sunny y Foss fueron secuestrados por Mansoor, quien buscaba aprovecharse de su producción de dinero falso. Este giro de los acontecimientos intensificó la tensión en la narrativa, llevándolos a una desesperada búsqueda de soluciones. En ese instante, la lucha por la supervivencia se convirtió en su única prioridad. Mansoor, astuto y manipulador, reconoció el talento de Sunny en el diseño de billetes falsos y lo atrajo hacia el oscuro mundo del crimen. La oferta inicial parecía tentadora, envuelta en un halo de posibilidades, pero también era extremadamente peligrosa. Este nuevo capítulo en la vida de Sunny marcó el inicio de una travesía llena de riesgos y decisiones fatales. Sunny y Foss se encontraron de frente con el desafío de diseñar un billete de 2000 rupias, una tarea que se presentaba mucho más complicada de lo que habían anticipado. La pericia de Sunny se tornó crucial en este proyecto, y cada trazo de su diseño era una mezcla de riesgo y habilidad, una manifestación de su lucha interna entre la ambición y la moralidad. Mientras tanto, Michael y su equipo de inteligencia se sumergieron de lleno en la tarea de desmantelar la operación de dinero falso de Mansoor. El descubrimiento de un billete casi perfecto encendió las alarmas en las autoridades, reflejando la magnitud del problema al que se enfrentaban. La carrera contra el tiempo había comenzado, y cada segundo contaba en esta peligrosa aventura. Entonces, la operación quirúrgica del abuelo de Sunny se convirtió en un punto de inflexión que generó una gran preocupación en él. Los costos y la salud de su familiar pesaban en su mente, mientras Mansoor ofrecía un apoyo disfrazado de amistad, ocultando sus verdaderas intenciones. Este dilema moral profundizó la complejidad de las relaciones ya frágiles en su vida. Mansoor, astuto en su manipulación, logró hacer que Sunny creyera que era su aliado en esta oscura travesía. Mientras tanto, planeaba su próximo movimiento en el tráfico de dinero falso, revelando la naturaleza engañosa de sus relaciones personales y profesionales. En esta danza del engaño, Sunny se encontraba cada vez más atrapado en una red de complicidades. Sunny, cegado por su deseo de ayudar y ganar dinero, se adentró en un juego arriesgado al seguir ciegamente las instrucciones de Mansoor, ignorando las advertencias de su tío. Sus decisiones comenzaron a tambalearse en un delicado equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto. Este camino lo llevó más profundo, en un laberinto del que parecía cada vez más difícil salir. La idea del capitán de liberar contenedores en el mar se convirtió en un símbolo de desesperación y creatividad en situaciones críticas. Este movimiento audaz ilustró la tensión del momento, donde cada decisión podría llevar a la ruina o a la salvación. En un mundo donde la adrenalina corría a raudales, Sunny se vio obligado a actuar rápidamente. Tras su inesperado éxito, Sunny y Foss se permitieron disfrutar de lujosos bienes, tratando de ocultar su pasado delictivo como si fuera un secreto enterrado. Sin embargo, el cambio radical en su estilo de vida también reflejaba cómo el dinero podía alterar la percepción social. A menudo, se preguntaban si realmente estaban dejando atrás el peligroso mundo al que pertenecían. La relación creciente entre Sunny y Miga otorgó un nivel emocional a la narrativa. Aunque sus sentimientos florecían, Sunny se sentía atrapado en un laberinto de miedo y ansiedad, temiendo que su vida criminal fuera descubierta. Este conflicto interno complicaba aún más su situación, envolviéndolo en una batalla entre el amor y el miedo. Sin embargo, el destino jugó en contra de Sunny cuando él y su equipo se vieron atrapados en una emboscada mientras intentaban recoger un envío. Este giro inesperado cambió el rumbo de su misión, desatando una emocionante persecución que pondría a prueba su ingenio y valentía. La adrenalina corría mientras cada segundo contaba en esta peligrosa danza con el destino. Durante la fuga, Sunny empleó una táctica ingeniosa al liberar dinero en la calle para distraer a la policía. Esta maniobra generó un caos inesperado que benefició a los fugitivos,
mostrando una astucia que desafiaba las normas del juego. Sin embargo, cada acción tenía sus consecuencias, y la línea entre el triunfo y la tragedia se volvía cada vez más delgada, a medida que la tensión aumentaba. Sunny descubrió que su vida pendía de un hilo debido a un traidor en su organización. Este hallazgo complicó aún más su situación, obligándolo a enfrentar decisiones difíciles en un entorno donde la confianza se había vuelto un bien escaso. Cada mirada, cada palabra, se convertía en un acto de supervivencia. En este juego mortal, en un momento de desesperación, Sunny intentó amenazar a Manor, pero sus acciones culminaron en consecuencias trágicas. La tensión se disparó mientras ambos personajes se enfrentaban a las repercusiones de sus decisiones, creando un clímax lleno de emoción que reflejaba la naturaleza caótica de su mundo. Al final, el precio del crimen se volvió más evidente que nunca. La búsqueda del retrato del artista se convirtió en un desafío monumental para Michael, a pesar de sus esfuerzos incansables. La falta de información precisa complicaba cada vez más la situación. Este obstáculo al que se enfrentaba reflejaba la lucha constante entre la búsqueda de la verdad y la opacidad del mundo del crimen. Un recordatorio de que, a veces, la realidad es más confusa de lo que parece. El ciclo de ambición y dinero arrastró a Sunny hacia un abismo, destruyendo todo lo que él valoraba. La traición se convirtió en un compañero constante, y el crimen lo dejó en una situación desesperada y vulnerable. Al final, se dio cuenta de que la búsqueda de riqueza y poder había tenido un costo desmesurado, reflejando la fragilidad de la vida en un mundo donde el valor de una persona se mide en billetes.